Ya chicos, eh, según esto tengo 7 alumnos en sala, o sea, 6, ya, 6 alumnos en sala, así que les voy a repartir una pregunta por cada uno. A algunos les va a tocar dos porque son preguntas más cortas. Después les voy a dar unos minutos, ¿no es cierto?, para que vean y analicen su pregunta y después empezamos a responderla. Primero tenemos bueno, y si llegan más personas, se van uniendo, ¿no es cierto?, a ustedes. Caro Sangüesa, ¿está ahí? Hola, Caro. Caro, te toca la pregunta uno, ¿ya? Te voy a dar unos minutos después y de ahí la resolvemos. Cristóbal Castro, ¿estás ahí? No importa, Cristóbal, puedes escribirlo, total, la que te toca es la número 2 y hay que hacer un gráfico que lo puedes hacer en la plataforma. Además, yo te lo voy a poner, básicamente. Y las otras dos puedes hacerlo escrito porque son respuestas cortas, ¿ya? Así que te toca la pregunta 2. Eh, ¿Qué más? Javiera Flores, ¿estás por ahí? Ya, y Jeremías Tapias, ¿está por ahí? Ya, Javier y Jeremías van a trabajar en la pregunta 3 porque es más larga, ¿ya? En la pregunta 3, sobre todo en la parte que diga describa las diferencias que observa entre la curva de vaciamiento sólido y líquido y explique los mecanismos, explicar los mecanismos neurales, hormonales, ¿no es cierto?, el tamaño de la partícula, con detalle, ¿ya? En la pregunta 4, Macarena Espinosa está. Ya, Macarena, a ti te toca la pregunta 4 y pregunta 5, porque son cortitas y son del mismo tema. Y Martín y Sebastián, Martín Lineros y Sebastián Vera están. Ya, Martín. Martín y Sebastián van a ser las 6, las 7 y la 8, ¿ya? Que son del mismo tema. Tomás, tú que vienes recién llegando, ¿estás por ahí? Tomás, tú te vas a unir a Jeremías y Javiera que están haciendo la pregunta 3, ¿ya? De la guía. Yo les voy a dar unos 7 minutos para que se pongan de acuerdo y después comenzamos la resolución.
No, separar por grupos, dices tú. No, hablen por interno nomás en el o por el chat grupal, no hay problema. Como tengo algunos que son uno solo. Ya chiquillos, ¿necesitan más tiempo o suficiente? Ok, ningún problema. Les doy 5 minutitos más.
Ya, chiquillos. Ahora sí. Ya. A la que le toca primero contestar la pregunta 1, ¿no es cierto? Corresponde a Caro Sangüesa. Y la pregunta 1 dice, explique la motilidad esofágica durante la deglución. Faringe, esfínter esofágico superior, esófago, esfínter esofágico inferior. ¿Cuál fue tu respuesta, Caro? Profe, Hola. em, ya, bueno, expliqué como por parte el proceso y ¿Ya? bueno, toda esta sección corresponde a una fase involuntaria de la deglución y se produce más que nada por un reflejo llamado reflejo peristáltico, el cual manda ondas que producen como el empuje del bolo desde la cavidad de la faringe hacia el esófago, lo va empujando en ese sentido. Y esto se produce por los nervios glosofaringeo y facial en el sector de la faringe y en el sentido sensitivo. Y en el sentido, por así decirlo, motor, son por el nervio vago y por nervio vago, sí, el vago, el noveno, el facial y el hipogloso. Eh, la peristalsis es una onda que empuja el bolo, ¿sí? Y eso lo produce contrayendo la parte superior a ver, ¿cómo puedo decirlo? Del órgano, del músculo liso, lo contrae y así va empujando el alimento hacia abajo y mientras tanto va relajando la parte donde quiere pasar el alimento para que ésta se ensanche sin ningún problema. Esto ocurre por la acetilcolina, que la que va empujando, y la otra no me acuerdo cómo se llama, la que relajaba. ¿El óxido Eh, nítrico? sí, ese mismo, en relaja. Ya, pero Y ¿cuáles son las fases de la dilución? si la elución pasa por la faringe, después pasa por ¿Cuáles el son las esfínter fases? esofágico superior, No me digas ¿perdón? por dónde pasa. Dime, Ya. ¿cuáles son las fases primero? Mm, ¿Cómo las fases? Lo Es que siento, la es que dilución se divide en 3 fases. ya. Lo siento. Lo que pasa es que estoy medio En dormida y la traté fase de hacerlo oral, rápido, pero no funcionó. ya, mira, se divide en la fase oral, se ¿Ya? divide en la fase faringea y se divide en la fase esofágica. Tú Ah, hablaste ya. principalmente de la fase esofágica. Y como me dijiste fases involuntarias, asumo que trataste de explicarme de la fase faringea en adelante, que son las fases Sí, involuntarias, pero la fase oral todavía es voluntaria. Tú todavía, a nivel de la boca, por ejemplo, podrías devolver el alimento. sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, en la fase oral, lo importante era, porque la fase esofágica tienes que dividirla en los nervios más específicos que controlan. Entonces, por ejemplo, Ya. en la fase oral, tú tienes la elevación del velo del paladar, ¿no es cierto?, que propulsa el bolo alimenticio hacia la faringe por la lengua y que te Ujú. permite cerrar la epiglotis, ¿no es cierto?, para que la comida no se vaya hacia el sistema respiratorio. Sí. Luego en la fase faringea tienes la relajación del esfínter esofágico superior, porque eso te pedían a ti como hablar de los esfínteres. Tienes la Ujú. relajación del esfínter esofágico superior y la contracción de la musculatura constrictora de la faringe. Y de ahí pasas a la fase esofágica. Entonces, si tú miras la imagen que tienes en la pizarra virtual, a ti te dividieron esto en el músculo estriado, ¿no es cierto? Que es la primera porción del esófago, y después yo te tengo otra imagen en donde muestra la musculatura lisa, ¿ya? Entonces, cuando tú me dices de que se controla, ¿no es cierto?, por contracciones, primero habría sido bueno que explicaras qué nervios controlaban el músculo estriado y qué nervios controlaban el músculo liso. ¿Lo sabes? Sinceramente, no lo estudié. Disculpe, profesora.
Solamente quería poder responder la pregunta. Lo Ya, no te siento. preocupes, no te preocupes. ¿Alguno del resto de los grupos puede aportar algo? Cri, cri. No, Martín, a pesar de que es un músculo estriado, a pesar de que es un músculo estriado, es un músculo estriado que tiene una eh, actividad refleja, por lo tanto está regulado de forma involuntaria, porque está controlado por el núcleo ambiguo vagal. A ver, Macarena, ¿qué pusiste tú? Hola, profe. ¿Me escucha? Hola, ¿sí? Ya, voy a leer como todo lo que puse. Primero, partí como analizando el gráfico que había, decía la onda que se va avanzando es la onda que promueve que el alimento avance. Se deben ir Ya, generando diferentes presiones para que el alimento avance. La presión del esfínter esofágico inferior y el superior al momento de deglutir disminuye, y esto genera que el bolo avance. El trayecto por el esófago es lento. La deglución es un proceso voluntario y no voluntario a la vez. En el esófago hay un movimiento propulsivo y peristáltico. Se recibe información sensitiva, mecánica y química. Este ujú, movimiento está a cargo del músculo circular, donde hay un extremo contraído y el otro relajado. El esófago tiene dos esfínteres. El superior es voluntario, porque tiene músculo estriado potenciado por el sistema nervioso simpático. Este se relaja para que pase el alimento por la distensión de la faringe, ya que este capta la presencia del bolo por mecanorreceptores. Luego de la ya, deglución de la faringe se debe contraer, y esto es regulado por un reflejo mediado por el nervio glosofaringe. También tenemos el esfínter esofágico inferior, el cual es involuntario ya que tiene musculatura lisa y es potenciado por el sistema nervioso autónomo. Tiene actividad miogénica, es decir, tiene un tono contraído todo el tiempo. Aunque se esté digiriendo, se mantiene cerrado y solo cuando el bolo pasa se abre en contra de su voluntad, pero se cerrará inmediatamente. Esto es regulado por acetilcolina y gastrina, contraen el esfínter, y VIP, que dilata el esfínter. ok. ¿Qué supuse? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir explicando los núcleos, pero sí, está correcta tu respuesta. Solo que no hablaron mucho sobre la contracción de la musculatura distal o proximal, pero está bien, ¿ya? Miren, básicamente cuando la comida pasa por la fase esofágica, hay una onda propulsiva, ¿no es cierto? Como dijeron sus compañeros, que es una onda propulsiva peristáltica, ¿no es cierto? Donde el músculo se va contrayendo secuencialmente, ¿no es cierto? Desde cefálico a caudal. Y eso se suma a una relajación, ¿no es cierto?, del esfínter esofágico inferior para que la comida pueda pasar desde el esófago hacia el interior del estómago. Pero acá, ¿no es cierto?, el primer tercio del esófago está formado por musculatura esquelética, y cuando el bolo llega a la faringe y es sensado por los mecanorreceptores, inmediatamente esa información se envía al núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo, que va a iniciar el reflejo de la deglución. El núcleo ambiguo vagal, como lo vemos acá, ¿no es cierto?, activa neuronas que inervan las diferentes porciones del esófago que están formadas por musculatura estriada, por lo tanto, el primer tercio, ¿no es cierto?, del esófago. Esto genera, ¿no es cierto?, una onda propulsiva de contracción esofágica, y después, ¿no es cierto?, de que se genera la contracción del músculo esquelético, comienzan a participar los núcleos que van a formar parte del control de la musculatura lisa, que son los 2/3 finales del esófago. Y para eso, ustedes tienen un núcleo que se llama núcleo motor dorsal del nervio vago, que tiene dos porciones, que tiene una porción rostral y que tiene una porción caudal. Las neuronas que primero se estimulan son las neuronas, ¿no es cierto?, que se encuentran en el núcleo dorsal, en el núcleo motor dorsal de la parte caudal, que es la neurona verde que ven ustedes aquí,
lo que hace que esa neurona preganglionar se estimule, libere acetilcolina sobre las neuronas postganglionares, que van a generar la liberación principalmente de óxido nítrico sobre la musculatura lisa, lo que permite relajar la parte distal del esófago, ya que, ¿no es cierto?, las neuronas que salen del núcleo motor dorsal del nervio vago son neuronas que van a controlar la parte más distal, ¿no es cierto?, de nuestro esófago. Y por lo tanto lo que permiten es la relajación del esófago distal, que va a durar mucho más tiempo. Luego se van a activar, ¿no es cierto?, las neuronas que salen del núcleo motor dorsal rostral, ¿no es cierto?, de nuestro nervio vago, los cuales van a hacer lo siguiente. Se contrae secuencialmente. Primero se contrae el tercio medio, ¿no es cierto?, y luego se contrae el tercio más distal, produciendo esta onda peristáltica, ¿no es cierto?, de contracciones y relajaciones. ¿Me comprenden? Lo que ustedes decían estaba correcto, si lo único es saber cuál es el orden, ¿no es cierto?, de las relajaciones y contracciones de la musculatura. Y la pregunta 2 decía lo siguiente. El estómago proximal presenta un potencial de membrana estable y cercano al umbral mecánico. La ingestión de alimentos líquidos o sólidos distiende el estómago, causando un aumento de presión en su interior, cuya magnitud dependerá del tono que presenten las paredes gástricas. Experimentalmente es posible introducir en el estómago proximal una bolsa de paredes muy delgadas, polietileno, conectada al exterior por una sonda a través de la cual se pueden introducir diferentes volúmenes de agua y simultáneamente medir la presión que ejercen las paredes del estómago sobre las paredes de la bolsa. En el siguiente experimento, realizado en humanos usando este método, se introdujo volúmenes crecientes de líquido hasta completar los 500 ml. Los resultados fueron los siguientes. Volumen 0 ml, 4,5 centímetros de agua de presión, 300 ml 5 centímetros, 400 ml 5,2 centímetros, 500 ml 7 centímetros. Luego de practicar una vagotomía al mismo sujeto, se repitió el estudio de presión en el fondo gástrico y los resultados obtenidos fueron: con 0, 4,4 centímetros de agua, 300 ml, 7,3 centímetros, 410,1 centímetros y 500 ml, 11,9 centímetros. Primero decía que haga un gráfico presión-volumen con los valores obtenidos antes y después de la anatomía y saque sus conclusiones. Este es el gráfico, por lo tanto está hecho, y Cristóbal tenía que contestar esta pregunta. ¿Y qué conclusiones sacas tú, Cristóbal, de este gráfico? Sí, no te preocupes. Ya, Cristóbal dice que en el grupo control la presión aumenta de manera directa a medida que aumenta el volumen, pero no en grandes cantidades. En el grupo de la vagotomía la presión sigue aumentando de manera directa, pero aumenta mucho esta vez. En el control, el volumen ingerido aumenta la presión del estómago, pero el nervio vago distiende el fondo del estómago para que la comida vaya de a poco digiriéndose al píloro y el duodeno. Además, la presión del estómago va aumentando de a poco. En cambio, si se realiza una vagotomía, el estómago no podría distenderse ante un volumen entrante, por lo que la presión aumenta considerablemente. Bueno, me contestó las dos preguntas al mismo tiempo.
¿no es cierto? La primera decía que haga el grado y saque sus conclusiones, ¿no es cierto? La conclusión, como muy bien dice, es que tras la vagotomía, ¿no es cierto? Ante un mismo volumen, la presión va a ser mucho mayor. Por lo tanto, el estómago ha perdido la capacidad de adaptarse a diferentes volúmenes de llenado. Que como muy bien indica después, la pregunta B dice, ¿qué mecanismo se pone en marcha con la distensión del estómago? Y como su compañero dice, el volumen ingerido aumenta la presión del estómago, pero el nervio vago distiende el fondo del estómago para que la comida vaya de a poco digiriéndose hacia el píloro y el duodeno. Entonces, en este caso, cuando le dicen qué mecanismo se pone en marcha con la distensión del estómago, esto ocurre porque el estómago proximal, ¿no es cierto?, tiene un tono que es un tono basal, el cual, ¿no es cierto?, es modificado cuando se distiende el estómago. Y el vago, como muy bien su compañero indica, proyecta hacia el núcleo del tracto solitario y desde aquí el núcleo motor dorsal del vago envía una información que libera óxido nítrico a través del plexo mientérico sobre el músculo liso gástrico, lo que permite su distensión, como lo explicaba su compañero en lo que escribió. A eso se le llama acomodación por distensión. ¿Lo comprenden? ¿Alguna duda? Dime, Macarena. Sí, claro. Lo que les dije en la primera parte, con la imagen que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Cuando ven la otomía en comparación, ¿no es cierto?, con las presiones que tenían de acuerdo a los volúmenes que iban aumentando en el estómago, lo que se vio fue que tras una vagotomía, la presión ante un mismo volumen, si comparamos, ¿no es cierto?, mismos volúmenes, podemos observar que la presión ante un mismo volumen es mayor. Por lo tanto, el estómago ha perdido la capacidad de adaptarse ante diferentes volúmenes de llenado. Esa es la conclusión que puedes sacar del gráfico, que cuando hay una vagotomía, la presión generada sobre un mismo volumen es mayor, lo que significa, ¿no es cierto?, que ya no se puede adaptar ante los diferentes volúmenes de llenado. Y la pregunta B les preguntaban qué mecanismo se pone en marcha con la distensión del estómago. Y acá dice, ¿no es cierto?, que ustedes al ver este gráfico, al observarlo, deben recordar solamente qué ocurre cuando están en un momento normal, cuando tienen el nervio vago funcionando de la adecuada. Entonces, primero, el estómago, ¿no es cierto?, proximal tiene un tono, ¿no es cierto?, muscular basal, el cual se modifica cuando hay una pequeña distensión. Eso hace que desde el núcleo motor dorsal del nervio vago se proyecten neuronas hacia el plexo mientérico, que es el plexo encargado de controlar la motilidad, ¿no es cierto?, de nuestro tracto gastrointestinal, y esas neuronas ahora van a permitir la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico va a relajar la musculatura lisa del estómago, lo cual permite, ¿no es cierto?, la acomodación por distensión, que es lo que ocurre cuando esto pasa de manera normal. ¿Ahí sí, Macarena? Ok. Deme un segundito, vuelvo a...
Ya, continuemos. Hoy se me borraron los mensajes, pero había alguien que me había preguntado algo además. Sí, Sebastián, es el reflejo vago-vagal. De nada. Ya, y la pregunta 3 dice lo siguiente. En el siguiente estudio realizado en perros se observan dos curvas, una que muestra el vaciamiento gástrico, aquí tienen las dos curvas, una que muestra el vaciamiento gástrico del líquido consistente en 300 ml de agua con polietilenglicol, 4.000, 1.000 miligramos por decilitro, marcado con indio 111, y otra que muestra el vaciamiento gástrico de sólido consistente con 30 a 35 gramos de hígado de pollo, mezclado con 60 gramos de bistec magro asado en cubos de 1 centímetro, marcado con tecnesio 99. Dice, compare la curva de vaciamiento de líquido en este experimento con una curva de vaciamiento de agua. Acá, en A, están viendo la curva de vaciamiento con agua y en B, están viendo las curvas que obtuvieron, ¿no es cierto?, en este experimento. Aquí estaban participando 3 alumnos, si mal no recuerdo, que era Javiera, Jeremías y Tomás. Ya, Tomás, dime, compare la curva de vaciamiento de líquido en este experimento con una curva de vaciamiento de agua. ¿Qué conclusiones sacas? Sí, la A era de agua. Que el vaciamiento gástrico del agua será más rápido que la del líquido, ¿ya? ¿Y por qué crees que la del líquido no tuvo lo mismo que el agua? Sí, en las concentraciones que está acá no alcanza a generar un efecto laxante. Eso sí, ¿ya? Eso sí. El tiempo, por ejemplo, si ustedes miran acá, el tiempo, la TM, ¿no es cierto? El tiempo de vía media aproximadamente del vaciamiento va a ser entre unos 15 a unos 20 minutos. En cambio aquí va a ser de aproximadamente 30 minutos. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que probablemente el agua con polietilenglicol presenta un aumento de la osmolaridad, como su compañero dice, lo que determina que mecanismos nerviosos y hormonales provoquen un pequeño enlentecimiento, ¿no es cierto?, del vaciamiento de líquidos. Muchas gracias, Tomás. Y la pregunta B dice, describa la diferencia que observa entre la curva de vaciamiento de líquido y de sólido. Ok, Javiera, ahora ya está bien. ¿Me podrías indicar si
¿Qué parte del estómago está relacionada con el vaciamiento de líquidos y qué parte del estómago está relacionada con el vaciamiento de sólidos? Funcionalmente hablando. ¿Aló? No, te estoy preguntando qué parte del estómago, Javiera, funcionalmente el estómago se divide en dos partes. Y una se encarga del vaciamiento de líquido y la otra se encarga del vaciamiento de sólidos. ¿Lo sabes? El estómago proximal, Javiera, es el encargado de regular el vaciamiento de líquidos y el estómago distal es el encargado de regular el vaciamiento de sólidos. ¿Cuál es la fuerza que impulsa el vaciamiento de líquidos? La pregunta fue, ¿cuál es la fuerza impulsora del vaciamiento de líquidos? Ya, miren, como su compañera dijo, el vaciamiento de líquidos no calóricos, ¿no es cierto? Se inicia, si miramos el agua aquí, se inicia inmediatamente, ¿ya? Y es directamente proporcional al volumen presente en el estómago. Como vieron en este gráfico que mostraba el agua, el tiempo, ¿no es cierto? La T-cinta, que viene siendo el tiempo medio para el vaciamiento, va a ser de 15 a 20 minutos, y la fuerza que impulsa esto es el gradiente de presión gastroduodenal. Esa es la fuerza que impulsa el vaciamiento de líquidos, el gradiente de presión gastroduodenal. Y ahora los sólidos, su compañera dijo algo que decía, el vaciamiento sólido comienza cerca de 1 hora después de la ingesta. Eso ocurre porque el vaciamiento de los sólidos es bifásico. Primero, presenta una fase de permanencia en la cual los sólidos son redistribuidos desde el fondo gástrico hacia la región del cuerpo y el antro para ser fragmentados en partículas muy pequeñas, menores de 2 milímetros.
Y cuando ya su tamaño es menor de 2 milímetros, pasan a tener una fase de vaciamiento lineal, ¿no es cierto?, en la cual las partículas de menos de 2 milímetros pueden pasar por la región antropilórica. Por lo tanto, el vaciamiento, ¿no es cierto?, de sólidos es bifásico, tiene dos fases, una de permanencia y una fase, ¿no es cierto?, de vaciamiento lineal. La fase de permanencia, los sólidos son redistribuidos desde el fondo gástrico hacia la región del cuerpo y el antro, fragmentados en partículas menores de 2 milímetros, y cuando ya son lo suficientemente pequeñas, comienzan a pasar a través del píloro. Esa era la respuesta de la pregunta 3b. Y la 3C, que supongo que le tocó a Jeremías, decía, explique los mecanismos involucrados en el vaciamiento de líquidos y de sólidos. Profe, hola, ¿quiere que explique como todos o solo me enfoco como en que el líquido es más rápido y el sólido es más lento? ¿O cree que No los diga todos. todos? Ya, Mecanismo bueno, involucrado. entonces, súper largo igual. Ya, hay principalmente como dos factores como grandes que serían los gástricos y los duodenales. Ya. El más importante son los factores duodenales, pero voy a empezar por los gástricos. Los gástricos son principalmente el volumen que tiene el alimento en el estómago, y es determinante porque si se va a hacer más rápido o más lento. Por ejemplo, si algo es líquido, va a vaciarse más rápido, pero si tiene mucho más volumen, se va a vaciar mucho más rápido por solo el volumen. Y otro factor gástrico importante sería la gastrina, porque es fundamental para alentecer el vaciamiento. Más adelante como que voy a explicar por qué, porque separé los factores hormonales distintos. Y los reguladores, como dije, más importantes son los duodenales, que vienen desde el duodeno. Llegan al antro y a las células marcapasos del estómago para alentecer el vaciamiento gástrico. Y hay dos tipos que son nerviosos y otros son hormonales. Los factores nerviosos encontramos tres, que son la regulación intrínseca, la regulación extrínseca y la regulación extrínseca parasimpática. La regulación intrínseca es que una neurona del plexo mientérico sale del duodeno y se va por el plexo hasta que llega al estómago y da la orden al antro para que se relaje, lo que disminuye el vaciamiento gástrico. La vía extrínseca simpática, que también se encarga de la inhibición del estómago. Y la última, que es la vía extrínseca parasimpática, o sea, su propósito también es inhibir la secreción gástrica a través de señales que relajan. Y entonces, por lo tanto, la inervación de esas tres vías tiene como objetivo inhibir la contracción de la bomba pilórica o la propulsión del píloro, y aumentar el tono del esfínter o cerrarlo, mejor dicho, creo, se dice. Bueno, entonces, solo para resumir esta parte, ¿por qué vas a empezar con la hormonal ahora? Sí. Ya, solo para resumir esta parte. Entonces, como dijimos en la pregunta anterior, que los líquidos se vacían gracias a un gradiente de presión gastroduodenal, como tú muy bien lo indicas, ¿no es cierto?, se regula por mecanismos nerviosos, que son mecanismos nerviosos vagales y mecanismos nerviosos entéricos, que tienen que ver con los plexos internos. Y otro, el mecanismo hormonal, que voy a explicar ahora. Entonces, cuando llega, ¿no es cierto?, el líquido al estómago proximal y distiende las paredes, estimula, ¿no es cierto?, a través de mecanorreceptores, una vía vagovagal que tú explicaste, ¿no es cierto?, y además una vía que estimula los plexos locales. Todas esas vías diferentes llevan a que el sistema nervioso entérico, para relajar, libere óxido nítrico, que es el que va a producir la relajación de la musculatura lisa. Al producir esa relajación de la musculatura lisa, eso disminuye el gradiente de presión gastroduodenal y por ende enlentece el vaciamiento gástrico. Por eso se produce la relajación, porque ya que el vaciamiento de líquidos depende del gradiente de presión gastroduodenal, cuando tú disminuyes la presión, ¿no es cierto?, por la relajación de la musculatura lisa, disminuyes el vaciamiento de líquidos. Hasta ahí llegamos. Ahora la hormonal, explícame cómo funciona.
Ya, hay distintas hormonas que participan. Por ejemplo, una hormona Ujú. que se libera desde la pared del duodeno se llama la colicistoquinina o Ujú. CCK y se libera principalmente por la presencia de grasas. Entonces, cuando en el duodeno se libera la hormona que va al estómago para decirle que el duodeno ya está en un proceso y que no puede recibir más alimento. Entonces, así enlentece el vaciamiento gástrico, como que le dice, estoy ocupado, así que no me mandes más comida. ¿Ya? La otra que es el HIP o el péptido inhibidor gástrico, hace lo mismo que la CCK, pero es un estímulo como más débil. ¿Más qué Y dijiste? las... ¿Qué cosa? Es un estímulo más. ¿Qué dijiste que justo se me cortó? Más débil. Más débil. Ah, ya. Y la secretina que se libera por la acidez desde una célula Ujú, que capta los hidrogeniones para sensarla como acidez duodenal. ujú. Y la secretina viaja hacia el estómago y le da la orden de no mandar más alimento, o si no llegaría como el ácido del estómago y le haría daño al duodeno. Ya, muy bien. Entonces, colicistoquinina y secretina, ambos van a producir la relajación de la musculatura lisa del estómago para disminuir el gradiente de presión gastrointestinal y por ende enlentecer el vaciamiento de los líquidos. ¿Hay alguna otra característica del líquido que pueda afectar el vaciamiento? O sea, sí hay varias características que no las dije antes, porque como que pasé el tiro de la hormona, que por ejemplo está la acidez y el aumento de la osmolaridad también afecta, Ujú. Ya. porque por ejemplo lo que es la acidez, como que lo dije recién, que podía afectar al, al duodeno, o sea, perdón, Ujú. sí, al duodeno. Y Ujú. la otra que era la osmolaridad, porque al ser un alimento muy osmolar, no puede entrar al duodeno directamente, como en el duodeno se absorbe agua, la osmolaridad va a hacer que el duodeno tienda a liberar agua y nos podemos deshidratar y nos dé diarrea y esas cosas. Ok, entonces hay que considerar que las características químicas como la osmolaridad y las físicas como la viscosidad, por ejemplo, van a cambiar el mecanismo de vaciamiento. ¿Y los alimentos sólidos cómo se vacían? En los alimentos sólidos influyen como otros factores, por ejemplo, como el tamaño de las moléculas y Ajá. la cantidad de calorías que tiene, porque hay receptores especiales para como captar eso. Entonces, el estómago tiene un límite de 200 calorías, creo, máximo. Por hora. Entonces, mientras más calorías y grasas tenga como la comida, más lento va a ser el vaciado hacia el duodeno. ¿Y qué tamaño tienen que tener las partículas para vaciarse? Tiene que llegar como al... No romper los enlaces como chiquititos, sino los que es grande. Pero no sé cómo es el tamaño exacto. 2 milímetros, sí. Cuando tienen menos de 2 milímetros, ya pueden pasar aproximadamente el 90% de las partículas. Mientras más pequeño, más rápido van a pasar. Ok. Y dijiste que los nutrientes con alto contenido calórico se vaciaban más lentamente, ya, y eso principalmente porque los nutrientes con alto contenido calórico, como lo habías mencionado anteriormente, estimulaban la liberación de colicistoquinina, porque la colicistoquinina es estimulada por ácidos grasos, por péptidos, ¿no es cierto? Y por aminoácidos. Por lo tanto, si hay un alto contenido calórico, se estimula colicistoquinina que disminuye el vaciamiento gástrico. Hay otros péptidos que también influyen, pero en menor medida, que me parece que también mencionaste, que era el péptido I, no me acuerdo si lo dijiste, pero parece que El dijiste que HIP, había otros péptidos y el GIP, ¿no es cierto? Y el péptido tipo glucagón también. ¿Ya? Son péptidos que también ejercen un mecanismo de freno ileal, pero que es de menor importancia. ¿Y la motilina en qué participa? ahí esa no la anoté, pero la puedo buscar. ¿Ya? ¿Alguno de tus compañeros sabe cómo participa la motilina? Sí, en el complejo motor migratorio. Desencadena la fase 3 del complejo motor migratorio y aumenta el vaciamiento de sólidos no digeribles durante el ayuno. ¿Ya?
La grelina también se dice que tiene una importancia, pero su importancia es controversial en humanos, por lo tanto no está 100% seguro, ¿ya? ¿Y cómo se produce la motilidad en el estómago? Jeremías, ¿lo sabes? O sea, creo que ya lo habían explicado, pero... No me acuerdo. Ok, pero solo del estómago, no como de todo el sistema. No, solo del estómago. A ver, no lo estoy leyendo, así que voy a tratar de acordarme. ¿Ya? Me acuerdo que, o sea, todo el sistema digestivo de motilidad funciona por diferencias de presión. Y, o sea, el alimento va a viajar como de un lugar que tiene menor, o sea, mayor presión a uno menor. Y lo que pasa en el estómago es que cuando la comida va a empezar a acumularse en el fondo, creo. ¿Ya en el estómago distal? Entonces, cuando llegue a un punto donde va a estar muy distendido, va a tender a bajar. ¿Atender a qué, Y perdón? a bajar, o sea, a vaciarse, como ir Ah, eso hacia necesito. el cuerpo y después hacia el píloro. Y igual hay factores nerviosos que creo que ya los dije en lo que era del vaciamiento gástrico, pero no sé qué más decir, no me acuerdo. No, acá se refería a mi pregunta principalmente de que hablaran, por ejemplo, de las células de Cajal, ¿no es cierto? Que son las Ah, los marcapasos. ¿sí? Ya, esas liberan impulsos como nerviosos que dan como contracciones, ¿cómo se dice? Tónicas, Ya, sí, que era pero una que no onda son lo libre. suficientemente fuertes para liberar, para Ujú, hacer una contracción peristáltica. Pero a medida que se liberan como más seguido, se van a ir acumulando y van a dar la contracción como peristáltica para que avance. ujú. Ya, Em, entonces sí, la musculatura lisa, ¿no es cierto?, del estómago distal está controlada por las células de Cajal, ¿no es cierto?, las cuales están estimuladas periódicamente y generan una onda lenta, ¿ya? Pero cuando tú aumentas la amplitud, ¿no es cierto?, de la meseta, vas a llegar a un umbral mecánico y vas a producir una contracción. Y también, ¿no es cierto?, está controlado por el sistema nervioso entérico a través de la liberación de acetilcolina, que se une a receptores muscarínicos 3, los cuales permiten la apertura de canales de calcio y generan la contracción, ¿cierto?, de la musculatura lisa. Eso era simplemente para tener claro cómo ocurría la contracción. Muchas gracias, Jeremías. Ahora nos vamos al grupo 4. ¿Quién era el que le tocaba la pregunta 4? Macarena. Sí. Sí. La pregunta 4 es la siguiente, ¿ya? Un grupo de investigadores encabezados por estudió el efecto de dos factores que aumentaban el número de contracciones a nivel del estómago distal, gastrina y acetilcolina, cuyo efecto se observa en la siguiente figura, que es la que tú tienes acá, pero te pusieron otra figura al ladito, acá yo te puse otra figura, la cual en la parte de abajo estás viendo el potencial de acción y en la parte de arriba estás viendo la tensión. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuál es el mecanismo responsable de las contracciones del estómago distal? Es la elevación de la meseta o plató, ¿no es cierto?, del ritmo eléctrico basal, que es REP, sobre el umbral mecánico, es la aparición del potencial de espiga, o son ambos mecanismos. Oh, yo había entendido mal la pregunta. Lo que pasa es que no sabía lo que era el tema de la meseta y el rep, entonces había respondido otra cosa. Así que ahora tengo que volver a pensarla. Ya, Pero, profe, pero no, es que en realidad no entendí bien lo que... ya, te lo voy a presentar de esta manera. Acá, en la parte de arriba es lo mismo, te están mostrando un gráfico de contracción y en la parte de abajo te está mostrando un potencial de acción, ¿ya? Entonces, para que esté más claro y en color, está el gráfico de aquí. Entonces, en este gráfico te muestra
muestran abajo tu potencial de membrana en reposo, te muestran el periodo de despolarización y luego te muestran la meseta. Y lo que tú puedes ver es que el plató, ¿no es cierto?, o meseta de tu gráfico, al aumentar, como lo puedes ver en el gráfico en rojo acá, esto es tensión. Por lo tanto, lo que te está indicando es que cuando el plató o meseta aumenta, eso genera un aumento de la contractibilidad del músculo. Por lo tanto, aumenta la tensión. ¿Ya? Eso Entonces, es cuando te ya. preguntan, Entonces claro, cuando te serían ambos mecanismos ayudarían a la contracción del estómago distal, no, pues ¿o no? acá te dicen, ¿cuál es el mecanismo responsable de la contracción del estómago distal? El mecanismo responsable solamente es el aumento del plató, ¿no es cierto?, en este gráfico. Porque después te dicen, es la elevación de la meseta o plató sobre el umbral mecánico, es la aparición del potencial de espiga o ambos. Este es tu potencial de espiga, tu despolarización rápida, si lo Mm, quieres decir de alguna manera. Y tu despolarización rápida, como puedes ver, en todos los ejemplos fue la misma. Lo único que cambió fue que cuando tu plató era mayor, tu tensión era mayor. Por lo tanto, el único que está relacionado, ay, ¿no es cierto?, con el mecanismo de la contracción del estómago distal es un aumento del plató, ¿no es cierto?, del REP, que viene siendo el ritmo eléctrico base. ¿Sí? ya, sí, ya Ya. Y después preguntaban, a ti también, ¿verdad? Te tocó ¿Las la, 5? la Sí. Dice, explique cómo se relaciona la motilidad del estómago distal con el vaciamiento gástrico de los sólidos digeribles. Partiendo por lo que habían dicho antes de que si es más líquido, se va a demorar menos en vaciarse el estómago. Bueno, es que en realidad es como lo mismo que habían dicho antes, se va a vaciar más rápido algo líquido en comparación a algo más sólido. Entonces, porque algo sólido va a necesitar más triturado. Y el triturado se hace con la contracción del antro y la retropulsión. Va a ir como hacia el píloro, luego se va a devolver, va a haber de nuevo una contracción, el píloro se va a volver a cerrar y así. ¿Y cómo se produce esto? ¿Quién controla eso? El mezclado. No, recuerda que también tenemos la parte anterior. Te están preguntando por el estómago distal y recuerda que en la pregunta anterior dijimos que existía un marcapaso gástrico, ¿no es cierto?, que eran las células intersticiales de Cajal, que se encontraban hacia la parte más distal del estómago. ¿Recuerdas eso? Em, sí, sí me acuerdo, pero estoy intentando como a ver, como formar la respuesta, Ya. porque mm, profe se refiere a los moduladores del píloro. A todo el proceso, pero que me expliques cómo se Bueno, contrae. Mira, ya. Bueno, el básicamente antro ocurre un mezclado y triturado. Acá lo que ocurre es que un nutriente baja, se tira el nutriente hacia abajo, o sea, hacia el píloro se va a cerrar, se devuelve el alimento hacia arriba, se vuelve a contraer el antro, el píloro se cierra, devuelve el bolo y así se están cerrando y abriendo. Todo esto se realiza para poder mezclar los alimentos y así se envíe de vuelta el alimento para que choque y se mezcle. El píloro está totalmente cerrado y luego va a estar como medio abierto para poder hacer que pasen nutrientes de aproximadamente 2 milímetros. ok. Y el píloro también va a tener algunos moduladores como el NO, CCK y los opioides. ¿Te explico Ok. cómo modula eso? No, no, eso no es necesario. Ya, entonces recuerda siempre que tú tienes desde el estómago distal en adelante, como está controlado por las células intersticiales de Cajal, estas tienen un ritmo eléctrico básico que cuando alcanza el umbral mecánico es capaz de generar las contracciones que tú acabas de decir, ¿ya?
que son contracciones que van a generar un aumento del peristaltismo a nivel del estómago distal, desde proximal a distal. Este movimiento, ¿no es cierto?, de estas ondas llegan al antro terminal, simultáneamente se contrae el píloro, como tú muy bien lo dijiste, y este último proceso se llama contracción antral terminal, lo que ayuda a terminar de digerir los alimentos y que aquellos alimentos, como tú muy bien dijiste, menores de 2 milímetros empiecen a pasar por el píloro, ¿no es cierto?, hacia el duodeno. Pero recuerden que esos movimientos son generados por el alcanzar el umbral mecánico, ¿no es cierto?, de las células intersticiales de Cajal. Muchas gracias. Y me toca el siguiente grupo, que era Martín, Sebastián. Martín y Sebastián, ¿verdad? Ya. Dice, analice los efectos de la vagotomía sobre el vaciamiento de sólidos digeribles. ¿Aló? ¿Aló? Hola, profe. Ya. Hola. Tengo que si hace una vagotomía, dice que el nervio vago se supone que inhibe las neuronas que son excitadoras. Por lo tanto, en la vagotomía, el antro va a estar contraído. De esta forma, se va a inhibir la retropulsión y no, por lo tanto, no habrá vaciamiento, porque no se podrá digerir, o sea, no se podrán achicar más los, los, los alimentos sólidos. Ya, entonces cuando tú tienes una disminución de la liberación de acetilcolina sobre el estómago distal, vas a tener una disminución de la amplitud del plató del ritmo eléctrico básico, porque acuérdate que en la pregunta anterior vimos que el aumento del plató era el que provocaba el aumento de la contracción, por lo tanto debe disminuir la amplitud del plató porque ya no tienes liberación de acetilcolina, por lo tanto eso hace, ¿no es cierto?, que disminuya la motilidad de ese segmento. Y si disminuye la motilidad, obviamente vas a tener menos trituración, y si hay menos trituración, vas a tener una disminución del vaciamiento de los sólidos, ¿no es cierto?, hacia el duodeno. Y en la siguiente pregunta, ¿qué contestaste? Vaciamiento de líquidos. Aquí no estoy seguro, pero le puse que el líquido puede pasar de todas maneras, porque el píloro igual está un poquito abierto, sin embargo no es un cerrado absoluto, pero lo que sí va a ser un poco más lento. Ya, es importante aquí que recuerden algo de las preguntas anteriores. Los líquidos se vacían por una diferencia de presión gastroduodenal. Los sólidos son los que se vacían por el tamaño. Por lo tanto, en esta pregunta debías acordarte de lo que habían visto en la pregunta 3. No sé si era la pregunta 3 o la pregunta 2. La pregunta 2, en donde vieron la vagotomía. ¿Y te acuerdas que le pusieron un balón en donde le agregaba el líquido, ¿no es cierto?, que era el gráfico que ustedes ven aquí, que era lo normal y que había un reflejo de acomodación, ¿no es cierto?, a la distensión, pero cuando se producía la vagotomía, la presión, ¿no es cierto?, en el interior del estómago aumenta. Por lo tanto, si al generar el corte del nervio vago, tú pierdes el reflejo, ¿no es cierto?, de acomodación por distensión, la presión en el estómago frente a un volumen de agua va a aumentar muchísimo. Por lo tanto, como ahora va a tener un gradiente de presión mayor, el vaciamiento gástrico va a aumentar. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Gracias. ¿Esto me entiendes? Ok. Y ¿alguien me puede leer la siguiente pregunta? Que yo justo aquí, lo que tengo de la guía no tiene la siguiente pregunta. Que si mal no recuerdo, ¿cómo se liberaba, parece, el ácido clorhídrico por la célula parietal, la primera, la 7A? Sí, la leo. Ya, muchas gracias. Dice, los mecanismos que regulan la secreción gástrica de HCl
se han dividido en tres fases: cefálica, gástrica e intestinal. La fase cefálica es activada por estímulos que actúan a nivel de los órganos de los sentidos. La fase gástrica se relaciona con la llegada del alimento al estómago y la fase intestinal con la llegada del alimento al intestino. Esta división es un tanto arbitraria, ya que en condiciones fisiológicas estas tres fases actúan simultáneamente la mayor parte del tiempo. Dice A. Hago un esquema de la producción de HCl en células parietales. Ya. Esquema no hice. Busqué una foto. Aquí Y tiene una foto en la pizarra virtual. ya voy a ocuparla. Están, a ver, el lapicillo o el puntero. Ya, tenía una foto diferente, pero voy a intentar adecuarme. Ya, aquí trabaja la anhidrasa carbónica, Ya. la cual hace que el agua y el dióxido de carbono se generen protones. Creo que les dicen de otro nombre, pero yo le digo protones. No, sí Y está bien. bicarbonato. El Ujú. bicarbonato sale por aquí, por esta sin porte, creo, Intercambiado. que Ujú. trae consigo el cloro. Este cloro sale por un canal sin ATP hacia el estómago en sí. ¿Cómo se llamará? Intersticio, creo. Lumen. Lumen, Lumen. eso, Lumen. lumen. Y los protones de la anhidrasa carbónica salen por esta bomba de protones, que es un simporte porque ocupa ATP. Ya, es una bomba protón potasio TPasa, ¿no es cierto? Sí, protón, potasio, ATPase. Y estos salen al lumen y se unen, y este HCl genera la acidez del estómago. Ok, muy bien. Entonces así funciona la célula parietal. Y la siguiente pregunta, ¿qué decía? La siguiente pregunta decía: menciona los factores que afectan, aumentan y disminuyen la secreción de HCl en cada fase de la secreción gástrica. Ok, Aquí es media larguilla la respuesta, pero dale, no. bastante simple. Ya. Tengo fase cefálica. Ujú. Estimula la secreción de HCl mediante la estimulación de la célula parietal directamente por el nervio vago, el cual le libera acetilcolina. Eso tengo por la fase cefálica. La fase gástrica. Cuando pensamos, olemos, sentimos a nivel de las papilas gustativas o vemos algo de comida, ¿no es cierto? Rápidamente nuestro nervio vago se estimula y libera acetilcolina, lo que prepara al estómago, ¿no es cierto?, para una posible digestión. Y en la fase gástrica, La fase gástrica puse que se estimula por la secreción de HCl mediante la estimulación de la célula parietal por la célula ECL, que libera histamina de manera paracrina. Y reprime la secreción de HCl por la inhibición de la célula parietal por la célula D, la cual libera somatostatina también de forma paracrina. Eso tengo con la ya, fase gástrica. la fase gástrica tiene varios estímulos. Entonces tú mencionaste la acetilcolina, la histamina, perdón, que es uno. ¿En cuál es más? O sea, sé que también está la gastrina, pero la puse más en lo intestinal. Lo que pasa es que la gastrina, acuérdate que igual va a ser estimulada por la estimulación del nervio vago, que controla a las neuronas del sistema nervioso entérico, que liberan el péptido liberador de gastrina sobre las células G para que libere gastrina. Por lo tanto, también actúa en la fase gástrica. ¿Sí? ¿Ya? La acetilcolina también actúa. Recuerda que la célula parietal tiene tres receptores importantes, que es el receptor muscarínico 3 para la acetilcolina, el receptor de colicistoquinina B para la gastrina y el receptor de histamina 2, ¿no es cierto?, para la histamina. Ahora, la distensión del cuerpo del antro, los péptidos, aminoácidos, el aumento del pH, todos ellos son estímulos que llevan a aumentar la liberación de ácido.
Y como tú muy bien dijiste, la somatostatina lo inhibe. Y a nivel de la fase intestinal, Profe, aquí una cosilla, es que yo pensé que la acetilcolina solo afectaba la fase cefálica. no, Por... también afecta la fase gástrica. La fase gástrica tiene un control neural y un control hormonal. Y dentro de eso está la liberación de acetilcolina. Recuerda que cuando tú distiendes las paredes del estómago, o sea, tú cuando llega la comida al estómago y la distiendes, hay mecanorreceptores que se van a estimular. Sí. Cuando cambias el pH, porque al tener, no sé, contenido de proteínas, por ejemplo, van a aumentar el pH, vas a estimular quimioreceptores. Y por lo tanto ellos van a estimular al nervio vago para que estimule a la célula parietal que tiene receptores para la acetilcolina. Ah, ya, yo había pensado que en ese momento solo se preocupaba de distender, pero también se No, no, preocupa de también liberar ácido. liberar ácido clorhídrico, sí. Ah, ya, eso no lo sabía, bueno saberlo. Ya, seguimos con la fase intestinal. Dice, la estimulación de HCl está mediada por la secreción de la célula G, que libera gastrina de Ujú. forma endocrina, y se reprime por varias, la cual sería por la célula S, que libera secretina, la célula K, que libera GIP, la Muy célula bien. I, que libera CCK, y aquí no hay una célula que las libere, pero son las prostaglandinas E2, que también Ah, también, sí. reprimen HCl. Ok, entonces la acidez, ¿no es cierto?, en el duodeno, el aumento de la osmolaridad, aminoácidos, CCK, GIP, secretina, disminuyen la secreción de ácido por parte del estómago. Muy bien. Y la última pregunta era la que decía la 8. En la actualidad existen distintos tipos de fármacos que actúan directamente sobre la célula parietal para disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Investigue cuáles son estos fármacos, en qué sitio de la célula parietal actúan y además explique cómo afectan la secreción de ácido clorhídrico. Ya. O sea, no sé si habrán más fármacos, pero encontré que los principales o los más usados son los que inhiben la bomba de protones, ¿Ya? que inhiben directamente la bomba, por lo tanto va a disminuir la acidez del estómago. Y un ejemplo de este es el omeprazol. También Muy bien. está los inhibidores del receptor de histamina, OH2, que lo inhiben competitivamente. Y se supone que este receptor está asociado a proteína GS. Por lo tanto, en condiciones normales aumenta pKa y activa la bomba de protones. Por lo tanto, si está inhibido, no va a aumentar el pKa y tampoco va a estar activada la bomba de protones. Y un Muy bien. ejemplo Entonces, es la ranitidina. ranitidina, cimetidina, famotidina son básicamente los mismos fármacos, ¿no es cierto? Y todos producen la inhibición de el bloqueo, perdón, del receptor de histamina 2. Ahora acá, recordemos que como estamos bloqueando uno de los receptores que estimula, ¿no es cierto? Porque recuerden que es estimulada la célula parietal por acetilcolina, por histamina y por gastrina, como solamente estamos inhibiendo un receptor, disminuye la liberación de ácido, se reduce, pero no se termina completamente. Y en cambio, cuando bloqueamos la bomba protón-potasio ATPasa por el omeprazol, que es una unión irreversible del omeprazol, ¿no es cierto?, a la bomba de protones, va a reducir mucho más la liberación de protones porque impide que se liberen al lumen intestinal. Por lo tanto, tiene un efecto más potente, ¿ya? Para poder ver el cambio entre una y otra. Ya, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta que les haya quedado? Sí, Macarena, tú eres de... Ah, no, se los voy a subir a la sección de laboratorio, a todos el link. Ah, ya, Macarena, se las subo entonces inmediatamente después de la clase a sus chicos. Ok, Macarena. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Pregunta?
Ya chicos, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, solo desearles que les vaya muy bien en sus exámenes, que terminen este semestre que fue complicado de lo mejor. Yo creo que no nos volvemos a ver, no estoy segura, así que me aprovecho de despedir y espero que les vaya excelente, que tengan un excelente fin de semestre y que puedan descansar en sus vacaciones después. Cuídense muchísimo, chiquillos. Eso. Chao, chao.